Good afternoon, guys. Today I'm going to talk the simple past, but the part 2. Chicos, buenas tardes. El día de hoy corresponde hablar acerca del pasado simple, pero ya continuando lo que ya hemos visto, ¿ok? Esta es la segunda parte del tema que ya hemos visto la semana pasada. Bien, recuerden que hablamos del pasado simple, ¿verdad? Vimos el concepto, las reglas, ¿verdad? En qué caso uso el pasado simple. Ya les enseñé a identificar también cuando tenemos un verbo regular o un verbo irregular, ¿cierto? Entonces vamos a empezar recordando las reglas, que es lo más importante ya, chicos. Vamos a hacer un breve repaso para entrar a la segunda parte en sí. Rules, primera regla, me decía que por lo general, para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo. Ya saben qué es el infinitivo, ¿verdad? Se los he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. El infinitivo es el verbo en su forma real, en su forma infinita, tal como es, sin conjugarla, ¿ya? Usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para todas las personas. I, you, he, she, it, will, they, ¿ok? Aquí no hay excepciones como hablábamos del presente simple, ¿verdad? En el presente simple los únicos pronombres problemáticos eran he, she, it, los de tercera persona, ¿verdad? Y solamente esos verbos que estaban acompañados de esos pronombres se afectaban, ¿cierto? Pero aquí no hay esa excepción, ¿ok? Acá bien claro me está diciendo que la forma es la misma para todas las personas, ¿ok? O sea que el verbo se afecta en todas las personas, ¿vale? Por ejemplo, entonces tengo al verbo want. Bien, esta regla me hablaba de una regla en general, ¿verdad? Que me dice que solamente tengo que agregar la terminación ed a ese verbo, como está, ¿para qué? Para que se vuelva pasado. Pero recordemos, chicos, que estas reglas solamente funcionan con los verbos regulares, ¿ya? Esta regla, o todas las reglas que voy a mencionar ahora, vamos a recordar, solamente funcionan con los verbos regulares, ¿ya? Verbos regulares. Want, le agregué la terminación ed, wanted, ¿verdad? Want, quiero, wanted, quise, pasado. Learned, aprendo, learned, aprendí. Walk, camino, walked, caminé. ¿Ok? Entonces, ¿cómo observamos? Esa terminación ed le va a dar la entonación y el significado a mi verbo de una forma en pasado, ¿vale? Que es el tema que estamos hablando ahora. Regla número 2. Para verbos que terminan en una E, solo añadimos la letra D al final de mi verbo. Por ejemplo, change, changed, believe, believed. ¿Vieron? Estos dos verbos terminan en la vocal E, por lo tanto solamente se tuvo que agregar una letra D, ¿verdad? Regla número 3. Si el verbo termina en la forma de consonante o vocal consonante, doblamos la última consonante, o sea que la duplicamos, ¿verdad? Y agregamos la terminación ed. Por ejemplo, stop. Stop es un verbo que está terminando en la forma de consonante o vocal consonante. P consonante o vocal T consonante. ¿Qué pasó? Doblamos la última consonante, que es la P, ¿verdad? La duplicamos y agregamos la terminación ed. Stop, stopped, stop, detener, stopped, detuvo, pasado, ¿verdad? Lo mismo pasa con commit and commit, ¿vale? Seguimos avanzando. Otra regla. Con los verbos que terminan en una consonante y una Y, se va a cambiar esa Y por una I latina y se agrega la terminación ed, siempre y cuando mi verbo cumpla la forma de consonante Y. Por ejemplo, study. Study es un verbo que está terminando en D consonante y una Y, ¿cierto? Por lo tanto, esa Y la tuve que eliminar
sustituirla por una I latina como estamos observando y al final agregar la terminación ed, ¿ok? Study, estudiar, studied, estudió, ¿vale? Lo mismo pasa con try y con tried. Recuerden, consonante Y. Aquí es lo contrario, aquí ya me habla si es que el verbo termina en una vocal y una Y, simplemente agrego la terminación ed. Aquí no es necesario cambiar esa Y, ¿verdad? Vocal Y, por ejemplo, play. Play es un verbo que termina en vocal A y una Y. Sí, está cumpliendo lo que me dice mi regla. Por lo tanto, solo tengo que agregarle la terminación ed. Play, juego o jugar. Played, jugué, ¿verdad? Ya está en pasado. Entonces, estas 5 reglas que acabamos de mencionar y ya las recordamos, son reglas que solamente funcionan para los verbos regulares. Ya no hay que confundirnos. Verbos regulares. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si es que es irregular, regular? Les adjunté una lista de verbos, ¿verdad? Esa lista de verbos corresponde al tema de los verbos irregulares. Esos verbos irregulares son verbos que en su forma presente y pasado varían definitivamente, ¿verdad? En los verbos irregulares ya no agrego ninguna terminación ed, ni de, ni ied, ¿vale? Ahí la forma en pasado cambia totalmente. ¿Cómo vamos a observar aquí? Estos son los verbos irregulares. Irregulares. Por ejemplo, drink, en presente, es un verbo en presente. Drink, beber. ¿Cómo será el pasado de este verbo drink? El pasado será drank. ¿Se dan cuenta? Drink, drank. Cambió su forma, ¿verdad? Por ningún lado le vemos la terminación ed, de o ied, ¿cierto? Como les digo, en los verbos irregulares no hay esa terminación. Es más complicado y lo único que nos queda es repasar los verbos en la lista que les adjunté para poder aprendernos el pasado de cada verbo, ¿vale? Segundo ejemplo, drive, conducir, drove, condujo. Eat, comer, ate, comió. Come, venir, came, vino. Go, ir, went, fue. Have, tener, had, tuvo. ¿Ok? Hay muchos más verbos irregulares, estos son los más conocidos y con los que vamos a trabajar ahorita, pero les vuelvo a repetir, por algo les adjunté una lista de verbos en pasado, verbos irregulares, ¿ya? Esa lista no es para que no la revisen o lo tengan en el olvido, esa lista es para que ustedes, si pueden, lo imprimen y lo tengan ahí adjuntado en una mica y ya para el examen y para hacer este tema, pues lo tengan a la mano y no tengan problemas, ¿ya? Entonces ahora sí entramos a la segunda parte de este tema, ¿vale? Ahora sí empezamos con la segunda parte de este tema. La semana pasada hablamos, como les repetía, de las reglas, hablábamos del concepto, de los verbos regulares e irregulares. Todo eso de la forma afirmativa, ¿verdad? Ahora vamos a ver la forma negativa. ¿En qué consiste ya esta forma negativa? Para decir que no, ¿cierto? Aquí ya va a aparecer un auxiliar, al igual que en el presente. Recuerdan que usábamos do y does, ¿verdad? O en negación que era don't y doesn't. Aquí va a aparecer el auxiliar did, ¿vale? Es un auxiliar did. ¿Qué significa did? Nada, simplemente es un auxiliar. Pero como estoy hablando de la forma negativa, a ese auxiliar did yo tengo que agregarle la partícula not para que toda mi oración esté en forma negativa. Entonces, si yo deseo, puedo usar did not o si no, simplemente didn't, ¿ok? Lo recomendable, ustedes saben que es usar contracciones, así que usaremos entonces en la forma negativa didn't, ¿vale? La parte rojita, chicos, didn't. Perdón, a ver. Entonces empezamos aquí, ¿ya? Tenemos 4 verbos en esta diapositiva. El verbo work, ahí les puse una ayudita. Work es un verbo regular, ¿ok? Tenemos el verbo drink, que es un verbo irregular. Tenemos el verbo eat,
que es un verbo irregular, y por último al verbo play, que es un verbo regular, ¿ok? Empezamos entonces con el primer verbo, que es work. Work, ya tengo la ayuda ahí y me menciona que work es un verbo regular. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que work se va a alterar, ¿verdad? De alguna forma para que se vuelva pasado. Work significa trabajar. ¿Cómo hago para que work se convierta en trabajó? Si es regular, yo ya sé que a ese verbo le tengo que agregar ed, de o ied, ¿verdad? Para ello tengo que recordar mis reglas. Y si me doy cuenta, este verbo work no cumple ninguna regla en específica. Por lo tanto, solamente le tendré que agregar la terminación ed, ¿verdad? Entonces, les muestro la oración completa. You worked yesterday. Tú trabajaste ayer, ¿verdad? You worked yesterday. Tú trabajaste ayer. Tiene la terminación ed porque work es un verbo regular y porque no cumple ninguna regla en sí, ¿verdad? Simplemente la regla general de agregar ed. ¿Vale? Por eso es que el ed lo puse otro color para que ustedes se puedan dar cuenta. Ahora, aquí dice tú trabajaste ayer. ¿De qué forma diré tú no trabajaste ayer? Les muestro la oración. Ahí está. You didn't work yesterday. Si observan la primera oración y la segunda oración, vamos a encontrar dos diferencias. La primera es que en la negación me aparece un auxiliar que es el didn't para decir que no en toda mi oración, ¿verdad? Y la segunda diferencia es que en la segunda oración ya no aparece la terminación ed, como en la primera oración, ¿verdad? ¿Por qué? Yo sé que ustedes ya saben la respuesta. ¿Por qué work ya no se altera en la forma negativa? Exacto, ¿verdad? Porque ya tiene un auxiliar, ¿cierto? Es igual que en el presente. Si en mi oración ya hay un auxiliar, a mi verbo no le pasa nada. Se va a quedar en su forma real, ¿ya? De nuevo, you worked yesterday. Tú trabajaste ayer. ¿Cómo digo? Tú no trabajaste ayer. You didn't work yesterday. Tú no trabajaste ayer, ¿ok? Veamos otra oración para que se puedan ir familiarizando con este tema del simple past. Veamos la siguiente oración, que es drink. Perdón, el siguiente verbo, que es drink. De ayuda me dice que el verbo drink es irregular. ¿Qué quiere decir? Que a este verbo no le voy a agregar ninguna terminación, ¿verdad? Entonces tendré que fijarme en la lista de verbos irregulares que les adjunté y buscar el verbo drink y reconocer su pasado. Pero yo les ayudo aquí. El pasado del verbo drink es drank, ¿vale? Drink, beber, drank, bebió, ¿vale? Mi oración completa entonces. She drank yesterday. Ella bebió ayer, ¿ok? She drank yesterday. Ella bebió ayer, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Todo el verbo drank está de verde porque se cambió toda la forma, ¿vale? Ahora, ¿de qué forma diré ella no bebió ayer? ¿De qué forma? Ella no bebió ayer. Pues igual que en la primera oración, she didn't, ese didn't es para todas las formas, no hay excepciones aquí, ¿ya? She didn't drink yesterday. Si se dan cuenta, pero Miss, ¿por qué en la segunda oración me puso el drink en presente y no está en pasado? ¿Por qué? Porque aquí ya tengo el auxiliar didn't, ya sabemos que el auxiliar didn't es un auxiliar en negación del pasado. Entonces, ese auxiliar didn't ya me está indicando negación y me está indicando pasado. Por lo tanto, no hay necesidad de que mi verbo también esté en pasado cuando ya hay un auxiliar, ¿vale? Entonces, podemos decir en pocas palabras que si hay un auxiliar en mi oración, mi verbo se queda en su forma real, así como está, drink, ¿ya? She drank yesterday, ella bebió ayer. She didn't drink yesterday. Ella no bebió ayer. Veamos otro ejemplo de eat. Tenemos al verbo eat.
De ayuda me dice que it es un verbo irregular, Por lo tanto, quiere decir que ese verbo va a cambiar toda su forma, ¿verdad? ¿Vale? La oración es entonces, I ate yesterday. Yo comí ayer. I ate yesterday. Yo comí ayer. El verbo eat en pasado es ate. ¿De qué forma diré yo no comí ayer? ¿De qué forma será? Pues igual, ¿verdad? I didn't eat yesterday. Si se dan cuenta, igual en la forma negativa, mi verbo está en su forma real, ¿verdad? No se cambió, no se alteró. I ate yesterday. I didn't eat yesterday. Yo comí ayer. Yo no comí ayer, ¿vale? Sigamos con el verbo play. El verbo play es un verbo regular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a ese verbo regular yo tengo que agregarle una terminación para que se vuelva pasado, ¿cierto? Play. Play es un verbo que está terminando en la forma de vocal Y. ¿Recuerdan la última regla? Vocal Y. Esa regla me dice que si mi verbo termina en vocal Y, simplemente tendré que agregar la terminación ed al verbo para que se pueda volver pasado. Play se convertirá entonces en play it. We played yesterday. Nosotros jugamos ayer. ¿De qué forma diré nosotros no jugamos ayer? ¿Cómo será? Será entonces we didn't play yesterday. De igual forma, aquí ya tengo el auxiliar didn't que me indica pasado y me indica negación, por lo tanto mi verbo no se altera, sigue siendo play nada más, ¿verdad? We played yesterday. Nosotros jugamos ayer. We didn't play yesterday. Nosotros no jugamos ayer. ¿Vale? Entonces seguimos ahora con la última forma, que es la forma interrogative, la forma interrogativa. Aquí simplemente aparece mi auxiliar did, ¿ya? En la negación era did not, didn't. Y ahora aquí en la forma interrogativa es solamente did. Ese did va a ocupar el primer lugar de mi pregunta, ¿verdad? Y pues entonces mi sujeto estará en segunda posición. Veamos aquí el verbo go, ¿ya? Verbo go en forma irregular. ¿Qué quiere decir? Que ese verbo go va a cambiar su forma totalmente para que se vuelva pasado. Tienen que revisar entonces su hoja de verbos irregulares. El pasado de go va a ser went, ¿vale? He went to the beach. Él fue a la playa. He went to the beach. Él fue a la playa. ¿De qué forma voy a formular mi pregunta? Pues de esta forma. Primero tengo a mi auxiliar did, ¿vale? Luego tengo a mi sujeto he. Mi verbo que está en su forma normal, no se alteró ese verbo. ¿Por qué? Porque ya tengo en esa pregunta un auxiliar did, ¿verdad? De igual forma que en la negación. Ya les decía que cada vez que vea un auxiliar en mi oración o en mi pregunta, mi verbo no se altera, ¿ya? Va a estar en su forma real, en su forma presente, así estemos hablando de pasado. Did he go to the beach? ¿Vale? He went to the beach. Él fue a la playa. Did he go to the beach? ¿Fuiste a la playa? ¿Vale? Veamos el siguiente verbo que es wash, lavar, ¿vale? Wash es un verbo regular. ¿Qué significa? Que pues a este verbo tendré que agregarle alguna terminación para que sea pasado, ¿vale? Wash no me está cumpliendo ninguna regla específica, por lo tanto solamente tengo que agregarle ed para que se vuelva pasado. Wash, lavar, y washed será lavó, ¿vale? O lavaron en este caso. They washed to the dishes. Ellos lavaron los platos, los servicios, ¿ok? ¿Cómo diré? ¿Lavaron ellos los servicios? En pregunta. De igual forma, primero tengo al did, ¿verdad? Mi auxiliar did. Luego va mi sujeto they. Wash en su forma real sin alterarse. ¿Por qué? Porque ya esa pregunta tiene un auxiliar did, ¿verdad? Y al final, the dishes. Did they wash the dishes? ¿Ellos lavaron los platos, los servicios? ¿Ya? Pasemos a ver ahora
el tercer verbo de esta diapositiva, que es el verbo study, que es un verbo irregular, ¿verdad? Perdón, regular. Study es un verbo regular. ¿Qué significa? Que ese verbo le tendré que agregar ed o ied de acuerdo a mis reglas, ¿vale? Pero study es un verbo que termina en consonante y. Es la regla número 4. Esta regla me dice que si el verbo termina en consonante y, esa y la tengo que cambiar por una i latina y al final agregar la terminación ed. I studied English. Yo estudié inglés, pasado. Yo estudié inglés. ¿De qué forma puedo decir estudié inglés? Yo estudié inglés. Pues será Did I study English? ¿Verdad? Did I study English? Yo estudié inglés. De igual forma, mi verbo study no se alteró aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar did, ¿verdad? Y por último tenemos el verbo buy, comprar. Buy es un verbo irregular. Así que tengo que ver mi hoja, buscar el verbo buy y enterarme cuál es el pasado del verbo buy, ¿ya? El pasado del verbo buy, comprar, va a ser el verbo bought. She bought milk. Ella compró, pasado, ella compró leche. ¿De qué forma puedo decir? ¿Compró ella leche o ella compró leche? Pues primero va did, luego va mi sujeto she, luego va el verbo, pero en su forma real, ¿verdad? Buy, y de ahí milk. Did she buy milk? ¿Ella compró leche? ¿Por qué aquí solamente pongo buy y no pongo bought? Porque en esa pregunta ya hay auxiliar, ¿verdad? Y como ya hay auxiliar, a mi verbo no le pasa nada. Mientras que en la primera pregunta yo no veo ningún auxiliar. Así que ahí sí mi verbo se tiene que cambiar o alterar para saber que estamos hablando de un pasado simple. ¿Ok, chicos? Bueno, that's all. Thank you. Eso es todo por el tema acerca del pasado simple, chicos. Espero que nos haya quedado bien claro este tema. Por favor, revisen el video las veces necesarias porque estamos como que ya entrando un poquito más fuerte al inglés, pero es necesario. ¿Ya, chicos? Cuídense. Bye. Take care.